Debajo de los bosques, ríos y ciudades de Canadá se esconde una red de acero invisible. Una red que impulsa su economía y le otorga peso político. Verás, Canadá es uno de los mayores productores de energía del mundo, y el petróleo crudo es su joya de la corona. Cada año, miles de millones de dólares atraviesan sus oleoductos, pero casi todo, exactamente el 98%, termina en Estados Unidos. Y claro, los estadounidenses son muy progresistas cuando la gasolina solo cuesta $1,5. Pero en cuanto sube, redescubren el patriotismo. Ahora que Trump ha dado la espalda al libre comercio y apuesta por el proteccionismo, las vulnerabilidades económicas de Canadá han quedado al descubierto. Canadá depende tanto de Estados Unidos para exportar su petróleo que, incluso si le aplicasen un arancel del 10%, no tendría más remedio que seguir vendiéndoselo. Por eso, contar con compradores alternativos para sus exportaciones energéticas es fundamental. Este oleoducto de 1.150 kilómetros, conocido como la expansión de Trans Mountain, hace precisamente eso. Conectará el petróleo canadiense con mercados internacionales. Se inauguró en 2024, tras una avalancha de polémicas, costando en torno a $25.000 millones y más de 12 años de desarrollo. Pero ahora es más que un simple oleoducto. Es una oportunidad para replantear el debate, reducir la interdependencia y reforzar la soberanía de Canadá. En medio del nuevo discurso que ha despertado la retórica de Trump, crece el impulso para ampliar la red de oleoductos del país, con propuestas clave como Energy East y Northern Gateway ganando fuerza. Proyectos como estos son necesarios para proteger los intereses económicos y políticos de Canadá. Pero mientras el país se sumerge de lleno en un curso intensivo de geopolítica, está a punto de descubrir que la inocencia no protege y que la ignorancia no es una excusa. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El petróleo y el gas representan el 5% de la economía canadiense y son de las pocas industrias que aún crecen en el país. Casi todo el crudo proviene de Alberta, en el oeste de Canadá, donde las arenas bituminosas bombean millones de barriles diarios de un petróleo espeso, casi como alquitrán. Pero en lugar de enviarse a compradores de todo el mundo, la mayor parte cruza la frontera hacia Estados Unidos, especialmente al medio oeste. Durante mucho tiempo, a Canadá esto le pareció bien. Estados Unidos es un mercado enorme, con un apetito insaciable por la energía. Así que ambos países acabaron dependiendo el uno del otro. Sin embargo, en los últimos años, esa interdependencia se ha vuelto cada vez más perjudicial para Canadá. Y no solo por Trump y sus aranceles. Cualquier país que apueste por un solo comprador está jugando con su futuro. Operar en un único mercado ha empujado a la baja el precio del crudo canadiense, quedando por debajo de lo que realmente vale. Mientras tanto, buena parte de la demanda mundial de petróleo está desplazándose hacia Asia, y Canadá lleva años intentando vender más allí. El problema es que Alberta no tiene salida al mar. Está a cientos de kilómetros de cualquier costa, lo que dificulta enormemente enviar petróleo al extranjero. El oleoducto original de Trans Mountain, construido en 1953, fue la primera solución a ese problema. Se convirtió en el único medio para transportar petróleo desde Alberta hasta la costa del Pacífico y enviarlo al exterior. Sin embargo, con el paso de las décadas, la industria petrolera de Canadá creció más rápido que su red de oleoductos. Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron, pero también se generó un excedente de crudo. Por ejemplo, solo en los últimos 10 años, la producción de petróleo pasó de 3,7 millones de barriles diarios en 2014 a más de 5 millones en 2024. Había margen de sobra para llegar a nuevos mercados. Eso sí, solo si se aumentaba la capacidad del oleoducto Trans Mountain. Así que en 2013, la gigante energética Kinder Morgan propuso una ampliación. Al principio, se estimó que costaría unos $4.000 millones, pero el coste se disparó con los años, debido a retrasos causados por las protestas de grupos medioambientales e indígenas. En 2018, los inversores privados se echaron atrás, considerando que el proyecto era demasiado arriesgado. Y fue entonces cuando el gobierno intervino, comprando el oleoducto a Kinder Morgan. La administración de Trudeau tenía un objetivo estratégico claro: depender menos de Estados Unidos y vender petróleo en el extranjero a un mejor precio.
Canadá se lanzó de inmediato a ampliar su infraestructura. Esto incluyó la reactivación de casi 200 kilómetros de oleoducto, 19 nuevos tanques de almacenamiento y 3 nuevos muelles en la terminal marítima de Westridge, cerca de Vancouver. En conjunto, la expansión triplicó la capacidad de exportación del país, pasando de 300.000 a 900.000 barriles de petróleo diarios, justo cuando Trudeau fijaba su mirada en mercados como Japón, China e India. Completado finalmente en mayo de 2024, el proyecto promete grandes beneficios. Las estimaciones del gobierno federal apuntan a que en los próximos 20 años generará 73.000 millones de dólares canadienses para los productores e incrementará los ingresos públicos en otros 46.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a 51.000 millones y 32.000 millones en dólares estadounidenses. Para Trudeau, la finalización del proyecto ha sido un alivio. Su gobierno fue duramente criticado por los ambientalistas al comprar el oleoducto en primer lugar. En 2020, las protestas escalaron cuando grupos indígenas y activistas montaron bloqueos ferroviarios por todo el país, paralizando el transporte de mercancías y pasajeros durante semanas. El enfrentamiento ejerció una presión enorme sobre el gobierno, obligándolo a abrir negociaciones de emergencia. Estas protestas se convirtieron en el símbolo de un movimiento más amplio contra la expansión de los combustibles fósiles. Reforzaron el argumento de que aumentar la producción de petróleo y gas iría en contra de los esfuerzos de Canadá por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática en 2050. No hace falta decir que construir oleoductos en Canadá se ha vuelto cada vez más complicado. De hecho, la expansión de Trans Mountain bien podría ser la última de su tipo. Los oleoductos abren caminos que la política no puede borrar. Y aunque la expansión de Trans Mountain ha reducido la interdependencia de Canadá, lo cierto es que Estados Unidos sigue siendo, y seguirá siendo, su mayor cliente. Pero eso no es todo. Canadá también depende de Estados Unidos para la distribución dentro de su propio territorio. Para que quede claro, Alberta ha construido una enorme red de oleoductos para enviar su petróleo a refinerías y puertos, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de esos oleoductos cruzan o terminan directamente en territorio estadounidense, incluso el petróleo destinado al este de Canadá, como Ontario o Quebec. La cosa funciona así. El crudo que se utiliza en esas provincias viaja por un oleoducto que sale de Canadá, entra en Estados Unidos y luego vuelve a entrar en Canadá. Así que, en realidad, Canadá no solo depende del mercado único estadounidense para exportar su petróleo, sino también para distribuirlo dentro de sus propias fronteras. Y con Trump en la Casa Blanca, eso es una muy mala mano. La única forma que tiene Canadá de salir de este embrollo es construyendo más oleoductos hacia sus costas y buscando compradores alternativos. Y en este contexto han vuelto a sonar con fuerza dos proyectos cancelados anteriormente, Energy East y Northern Gateway. La idea es transportar el petróleo de Alberta directamente a las costas del Pacífico y el Atlántico, y desde allí exportarlo al resto del mundo. Energy East es un proyecto de oleoducto de 4.600 kilómetros de longitud que pretende transportar más de 1 millón de barriles de crudo al día. Iría desde Alberta y Saskatchewan hasta refinerías y terminales de exportación en el este de Canadá, especialmente en Nuevo Brunswick. Por su parte, Northern Gateway, con 1.173 kilómetros de recorrido, tiene como objetivo transportar 500.000 de barriles diarios hasta una terminal marítima en Kitimat, Columbia Británica, para exportarlos a los mercados asiáticos. Si se llegaran a ejecutar, estos dos proyectos, al igual que la expansión de Trans Mountain, reforzarían la soberanía de Canadá y le darían mucho más margen de maniobra frente a un Estados Unidos proteccionista. Sin embargo, el país todavía se enfrenta a una oposición interna considerable. Tanto Energy East como Northern Gateway fueron cancelados por múltiples razones, como la falta de apoyo del gobierno federal, rechazo desde Quebec y Ontario, y preocupaciones medioambientales. En definitiva, ha sido difícil que todos remen en la misma dirección. Pero la retórica de Trump ha cambiado el relato. Ahora que una guerra comercial parece posible, el discurso político se ha abierto a una reflexión más profunda. Lo que antes era impensable, hoy ya se empieza a negociar. Si los legisladores canadienses logran el consenso necesario, podrían construir Energy East y Northern Gateway, y con ello reforzar la resiliencia del país a largo plazo. Por ahora, todo se reduce al impacto.
Si el enfrentamiento con Trump escala y Canadá empieza a sufrir colas en las gasolineras, escasez o algún otro problema, los legisladores canadienses podrían llegar a la conclusión de que garantizar el suministro energético es más importante que cualquiera de sus motivos para oponerse a estos oleoductos. No obstante, el mayor obstáculo es, ¿quién va a pagar todo esto? Los costes serían astronómicos. Northern Gateway, al tener una longitud similar a Trans Mountain, costaría también unos $25.000 millones. Pero Energy East es 4 veces más largo, por lo que su precio se multiplicaría por 4. Y para colmo, las empresas implicadas en estos dos proyectos, Enbridge en el caso de Northern Gateway y South Bow para Energy East, ya han dejado claro que no están interesadas en retomarlos. Ahora bien, si ninguna compañía privada da el paso, el gobierno federal podría intervenir, como ya hizo con Trans Mountain. Eso sí, la única manera en que el gobierno podría justificar proyectos tan caros y polémicos sería con el respaldo de toda la nación. Si Canadá decide hacerlo como país, tiene el poder de sacarlo adelante. Pero hará falta que muchos legisladores trabajen codo con codo para encontrar un punto común. Y hace ya bastante tiempo que Canadá no logra algo así. Sin embargo, con Trump en el poder, puede que se abra una oportunidad para unir al país. De hecho, los 5 primeros ministros vivos de Canadá publicaron recientemente una carta conjunta, en la que afirman haber sido testigos del surgimiento de un nuevo orgullo y patriotismo canadiense frente a las amenazas e insultos de Donald Trump. Así que el liderazgo canadiense podría aprovechar esa hostilidad para movilizar a la opinión pública y construir la infraestructura energética que necesita para asegurar su independencia. Al fin y al cabo, la hostilidad construye puentes más rápido que la diplomacia. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.